Buenos días, hermanos y hermanas. La resurrección de Jesús es el milagro del comienzo de una vida nueva. A partir precisamente de la muerte, el misterio pascual es el contenido básico y la verdad fundamental de la fe cristiana, la piedra angular de todo el edificio, la columna vertebral de toda la revelación y del proyecto salvador de Dios. Proclamemos con el Salmo responsorial: este es el día que hizo el Señor, y dispongámonos a celebrar con gozo la Eucaristía, poniéndonos de pie para cantar con entusiasmo. Aleluya, aleluya, canta en coro celestial, que lo alto de los cielos hasta el mundo terrenal canta el himno de la Pascua que Jesús resucitó. A unas piadosas mujeres un ángel les anunció: ven y ven su sepulcro, ya Jesús no está aquí, el que fue crucificado en Galilea lo veré. Aleluya, aleluya, canta en coro celestial, de lo alto de los cielos hasta el mundo terrenal canta el himno de la Pascua que Jesús resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, el justo, Jesucristo el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu, el arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro
Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Conceda a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuanto creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría
alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mí, Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda, ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo,
y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto, no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el nombre de Padre Nash y Padre Angeloni, saludo a todos ustedes que están rezando con nosotros. En el día que Jesús ha vencido la muerte, en el día que Jesús ha vencido el mal, en el día que Jesús ha vencido el pecado. Entonces, nosotros estamos aquí rezando para celebrar la Pascua del Señor Jesús, que es el resucitado. Sí, como el tema de reflexión de hoy en día, queremos reflexionar sobre la resurrección de Jesús, con el título que Jesús es el autor de la vida, el autor de la esperanza y el autor de la alegría. Entonces Jesús, el resucitado, es para nosotros autor de la vida, que nos da la vida, autor de la esperanza nuestra como cristianos y autor de la alegría cristiana. Jesús ha resucitado, sí, el Señor de la vida ha resucitado. Aleluya. Cantemos hoy, aleluya. Con alegría, pero mezclada con el dolor por la grave pandemia que aún ha afectado a la humanidad, queremos celebrar la Pascua del Señor no como una simple conmemoración de un acontecimiento pasado, sino como una participación activa en el misterio del sufrimiento, de la pasión de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Entonces, es una gracia, podemos decir así, participar activamente en este misterio, porque el misterio de Cristo no se puede solo hablar de ello, no se puede solamente ver como espectadores, se debe participar activamente. Y podemos decir así que Dios nos ha regalado este momento, este periodo de virus, de pandemia, para participar activamente, para disfrutar un poquito de lo que Jesús sufrió para nosotros. Jesús que dio su vida para salvarnos. En cierto sentido, no solo hemos sido espectadores, sino que hemos probado activamente, así, en el sufrimiento de Jesús. Por lo tanto, no es solo la cabeza de la iglesia que sufre, no solo Jesús que sufre, nosotros también sufrimos con Jesús. Sí, estamos juntos con Jesús como su Madre María, que estaba cerca de la cruz. Entonces, todos nosotros que estamos sufriendo, estamos en la casa, cerrados, no se puede salir, pero lo sabemos por qué. Entonces estamos juntos en la cruz de Jesús para sufrir con Él. Y no solo hemos sufrido, como hemos dicho en el día del miércoles de la ceniza, que somos polvos.
somos polvo. Todos nosotros como personas humanas, como cristianos, no tenemos aquí la ciudad eterna. Somos peregrinos en la vida terrena. Sí, queridos en Cristo. Jesús ocupó el último puesto en el mundo, que es la cruz. Y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente. Y dijo una vez Juan Pablo II, santo, que quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio de Pascual de la cruz y de la resurrección. En efecto, Jesús, muere clavado en la cruz, pero sí, al mismo tiempo, en esta debilidad se cumple su elevación. Entonces, el Papa Juan Pablo II nos dice que Jesús con su muerte, con su cruz, demuestra al mundo su debilidad, la debilidad humana. Pero en el mismo tiempo se ve su elevación. Sí, sufre para estar arriba. Sufre para redimir el mundo entero. Jesús dio su vida para redimir a cada persona. Sí. Queridos en Cristo, lo que es el sufrimiento en la cruz, y con él nosotros hemos resucitado con Jesús. Con Cristo estamos resucitados. Sí, hemos descuidado el sufrimiento, pero estamos con Jesús, resucitado con él. Jesús es nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro hermano, nuestro sacerdote, nuestro salvador, nuestro amigo. Entonces, estamos con él hoy en día para celebrar su resurrección. Y la resurrección de Jesús nos enseña muchas cosas. Jesús ha resucitado. Estas 3 palabras son palabras capaces de cambiar el mundo, palabras que cambian nuestros corazones en este tiempo para enseñarnos que en esta vida no solo nosotros que podemos decidir todo. Quien gobierna el mundo es Dios y no nosotros. Solo que nosotros como hijos de Dios participamos en la obra de Dios. Quien gobierna el mundo es Dios, no nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podemos y hasta que Dios nos dé fuerzas. Sí. Entonces nos enseña la humildad. Queridos amigos en Cristo, hace algunos años hubo una gran reunión en un lugar cuyo nombre no puedo decir aquí, y ahora un hombre brillante se levantó y habló durante 90 minutos defendiendo el ateísmo, entendiendo también persuadir a todos los presentes de que abandonaran la religión y se volvieran ateos. Cuando terminó su discurso, un sacerdote joven sacerdote, se acercó al escenario y preguntó si podía hablar. El orador ateo dijo, sí, pero no más que 5 minutos. El sacerdote respondió, no necesitaré tanto tiempo. Luego, el sacerdote subió humildemente al escenario, se puso de pie ante el micrófono y gritó con una voz clara, Jesús ha resucitado. Todos respondieron, el Señor ha resucitado, de veras, aleluya. Todo el mundo, el joven sacerdote regresó a su asiento, dijo, ya he terminado. Pero todo el mundo aplaudió durante unos 3 minutos y se puso de pie, cantando aleluya. Y entonces el Señor resucitado
es el mensaje. El mensaje principal de hoy en día es que Jesús ha resucitado. 3 palabras importantes. Jesús ha resucitado, no más, nada más. Pero estas palabras son palabras importantes, eficaces, que pueden cambiar todo, que ha cambiado el mundo, que cambia todo, cambia el universo, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra manera de actuar, cambia todo, los pensamientos de los hombres y las mujeres en el mundo. 3 palabras, Jesús ha resucitado. Todo que se puede decir, todo lo demás es un mero comentario. Jesús ha resucitado. Pero tenemos que creer, que aceptar esta verdad, porque Jesús ha resucitado. Nosotros somos discípulos de Jesús. A veces es un poco difícil que Dios ha resucitado. Sí, de verdad. ¿Por qué sufrimos nosotros? Hemos ya escuchado que sufrir con Jesús significa estar con Jesús para resucitar. Y significa también esperar, porque esta vida es una vida pasajera. Entonces, Jesús ha resucitado. Quien está con Jesús está siempre en alegría porque Jesús ha resucitado. Jesús resucitado es nuestra vida, el autor de nuestra vida. Sí. A veces podemos preguntar cómo Jesús ha resucitado y nos ama nuestra vida. ¿De veras? Sí, Jesús ama nuestra vida. ¿Y por qué sufrimos? Si Jesús ama nuestra vida, Dios ha creado el mundo y nos da la libertad también, pero permite también el sufrimiento en el mundo. Y no podemos obtener como una respuesta definitiva. ¿Por qué sufrimos en el mundo? ¿Por qué se debe sufrir en el mundo? Dios no ama el sufrimiento, pero nos permite repasar así, de hacer la experiencia del sufrimiento para saber que hay muchas cosas más allá de esta vida. La vida no depende del poder económico, no depende del poder político, no depende de lo que podemos ver, tocar, no depende de las posesiones materiales. La vida es un misterio y nosotros no podemos dar respuestas definitivas en ese momento porque creemos. Creer que el sufrimiento es una manera de participar en la cruz de Cristo para resucitar, para estar siempre con Él, para reinar con Él en el reino de Dios. Entonces creemos que hay una vida más bonita, una vida más bella después de esta vida terrenal. Por eso Jesús nos dice de estar siempre fuertes en la fe, fuertes in fide, como dice San Pedro. Entonces la vida de este mundo nos enseña que hay una otra vida. Pero recordamos también que el Viernes Santo no fue la última palabra de Jesús. No fue la última palabra. Dios resucitó a Jesús. Así que nosotros también estamos esperando una vida más bonita después de esta vida. A veces no pensamos si no hacemos esto, si no salimos, si no viajamos, si no trabajamos, que no será posible vivir, pero podemos ver ahora que no depende de lo que hacemos. La vida no depende de nosotros, depende de Dios, que es nuestro autor. Entonces Dios es el autor de la vida. ¿Cómo es que Dios es el autor de la vida? San Juan Pablo nos dice, escribiendo en su carta encíclica Evangelium Vitae, dice que la vida es un regalo precioso de Dios. Dios nos ha dado la vida, así que nosotros podemos recordar que somos el pueblo de la vida y para la vida. Entonces, todo lo que defiende la vida es para nosotros una tarea para nosotros, defender la vida, promover siempre la vida y respetar cada vida. Sí, así también en esos días que nos dicen los expertos de estar en la casa, es una manera de defender la vida, porque somos el pueblo de la vida,
y para la vida, no de la muerte. Entonces, nuestra vida tiene dignidad, tiene valor, más de lo que podemos ver en el poder económico. Nuestra vida es importante, tiene un valor que solo Dios sabe. Dios respeta también esta vida. Por eso, hoy tenemos que decir, Jesús es el autor de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos la tarea de defender la vida, de ayudar a los demás a saber esta verdad, a conocer a Jesús como el autor de la vida. Así que debemos poner nuestra vida en sus manos en este momento de prueba. No podemos cambiar. Cuando no podemos cambiar las cosas del mundo, tenemos que soportar. Pero no podemos soportar con nuestras fuerzas, y aquí hay la necesidad de orar. Oración en la casa, oración conectando a través de internet. Muchas iglesias, como hemos conectado estos días, hemos escuchado también el Papa que reza por el mundo entero y nos dice, anímense, sí, porque Dios está con nosotros. Dios es aliado, no está con el mal. No es Dios que causa la pandemia. No es la voluntad de Dios. Esto significa que Dios no puede querer el mal para nosotros, porque nos ama. Pero es una lección. Dios nos permite sufrir en este momento, pero está con nosotros, sufre con nosotros. Sí, sufre con nosotros porque nuestra vida es importante. Jesús, queridos en Cristo, queriendo defender nuestra vida, renovar nuestra vida, hizo, como dice San Efrén, que en el evento de su muerte y resurrección puso su cruz como un puente hacia la muerte. De modo que nosotros, los hombres y las mujeres, podemos pasar del país de la muerte al de la vida, porque somos personas para la vida, somos el pueblo de la vida. Entonces somos el pueblo, no de la muerte, no de la muerte. Amamos entonces nuestra vida cada día. Defendemos nuestra vida y proclamamos este mensaje, sí, a los demás que no quieren saber, que no quieren entender, porque Jesús es nuestra vida y defiende siempre la vida. Es importante, especialmente ahora, en este momento, de proclamar siempre este mensaje a todos, especialmente en la familia. Ahora, a veces es un poco difícil, como estamos sin hacer nada en la casa, pero Dios está con nosotros. Entonces, podemos programar nuestra vida en la casa, porque somos el pueblo de la vida. Quien quiere puede leer esta carta de Juan Pablo II, que se llama Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Todos nosotros estamos llamados a ser así, a proclamar este mensaje, que somos el pueblo de la vida. Sí, tenemos que celebrar la vida con Cristo, incluso en este momento, porque Jesús nos ama y ama nuestra vida. Jesús es también el autor de la esperanza. Sí, Jesús es el autor de la esperanza, que nos dice que todo en el momento presente terminará un día. Y lo sabemos, porque lo creemos también. Él sufrió por el momento, pero no duraba siempre. El sufrimiento de ahora pasará un día. Lo sabemos. Cristo es el autor de nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene un nombre. Su nombre es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Entonces, celebrar a Jesús significa celebrar el autor de la esperanza. La vida entera, como lo sabemos, es una relación
Entonces no depende todo que podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que pensar a Dios, tenemos que pensar a los demás. ¿Cómo podemos dar esperanza ahora, especialmente a personas que no creen en Dios? Es un poco difícil, pero con nuestro testimonio podemos proclamar sin decir nada, sin hablar, que Jesús es nuestra esperanza. Dice el Papa Benedicto XVI que el hombre necesita a Dios, de lo contrario queda sin esperanza. Si no tenemos Dios en nuestra vida, no tenemos esperanza. Sin Dios no hay esperanza. Necesitamos siempre recordar esto, que a veces se puede pensar siempre, como hemos dicho, de las cosas materiales, pero no solo de pan vive el hombre. Jesús nos recuerda esto. La esperanza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la gracia de Cristo, dice el Papa Benedicto. Hemos sucumbido a las fiestas, a las falsas esperanzas de nuestra época moderna. Con demasiada frecuencia depositamos nuestra esperanza en las figuras políticas, en científicos y en aquellos que descubren continuamente nuevas formas de tecnología. Y al hacerlo, nos sentimos defraudados, sí. Así haciendo, a veces no olvidamos que la vida humana no es precisamente un paraíso. No, tiene también tragedias, problemas, desafíos y decepciones. Todavía, todos podemos superar todo. Sí, solo que necesitamos tiempo, como hemos dicho. Como podemos recordar los israelitas que esperaban en el Dios vivo mientras vagaban por el desierto durante 40 años. Esperaban en Dios por 40 años. Sí, pero Dios los liberó cuando su tiempo llegó. Entonces el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Nosotros no podemos pensar en ese momento que una vez solucionada la economía o todas las cosas materiales, que todo quedaría solucionado, dice el Papa Benedicto. Esta es la falsa esperanza que brinda el materialismo. El hombre no es solo el producto de condiciones económicas y políticas, y no es posible curarlo solo desde fuera, creando condiciones favorables, económicas. El Papa escribe este mensaje en su carta encíclica que podemos leer también esos días, que se llama Spe Salvi, que significa San Pablo dice que nosotros somos pueblo de la esperanza. Spe Salvi factis fumus, que significa que nosotros somos el pueblo de la esperanza. La esperanza es nuestra mensaje. En esperanza fuimos salvados. En esperanza fuimos salvados. Pero, ¿qué tipo de esperanza? El Papa está hablando de la esperanza que se puede decir fiable y activa. También dice que es esperanza performativa, porque nos ayuda a entender que Dios nos ama. No obstante lo que sucede, Dios nos ama. Entonces, en ese momento de Pascual, el periodo de Pascual, podemos recordar que Dios nos ama verdaderamente. ¿Por qué? Porque nos ha dado su vida. Nos amó usque ad mortem, como se dice en latín, hasta la muerte. Ha dado su vida para nosotros. Entonces, desde esta esperanza llega también la alegría. Alegría, ¿cómo se puede en este momento de dificultad? Sí, Jesús es el autor de nuestra alegría. ¿Cómo que es el autor de nuestra alegría? Jesús es resucitado
es el autor de nuestra felicidad. Dice también el Papa Francisco que el mensaje de la resurrección de Cristo es el mensaje de alegría, porque Cristo ha vencido con su muerte la tristeza, con su vida ha renovado nuestra vida para que podamos estar felices como el pueblo feliz. Para estar alegre con Jesús resucitado, tenemos que luchar, dice el Papa Francisco. La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor resucitado vence en nuestra vida. Entonces, tenemos que creer en esto. El mensaje de la alegría en ese tiempo de pandemia es más que nunca importante. ¿Cómo se puede estar felices cuando no podemos salir? No se habla de las cosas, siempre cosas materiales. Este momento nos da oportunidad de reflexionar sobre por qué estamos aquí en el mundo. ¿Qué estamos haciendo en el mundo? ¿Cuál es mi relación con Dios? Es el momento de reflexionar cada día posiblemente. Nuestra reflexión no es vacía. Reflexionar para pensar, recordar que Dios está con nosotros. Con su cruz, Jesús ha vencido para nosotros la alegría, que es constante, es paz de corazón, que no depende de cosas materiales, no depende de lo que podemos ver, depende de la existencia, de la presencia de Dios en mi vida. Sí, porque la muerte está ya vencida. Esperamos la resurrección de nuestros corazones. Para estar felices siempre, debemos rezar, querer que Jesús resucita también nuestros corazones, porque todo depende de nuestros corazones, lo que pensamos, cómo podemos vivir. Entonces, manera de pensar. Jesús nos dice hoy que Él es el autor de nuestra alegría. Entonces, con nuestra oración cada día podemos descubrir que Jesús está con nosotros. Podemos pedir alegría sobrenatural. Lo que Papa Francisco dice, que la primera grada de la alegría es la paz, que no significa ausencia de problemas, pero significa que nosotros estamos convencidos que en la vida está el tiempo de la cruz. Hay momentos oscuros que nos hacen sentirnos abandonados por Dios. Y en este silencio, dice el Papa, en este silencio de Dios necesitamos más que nunca abandonarnos en sus manos. Como Jesús dijo, en sus manos encomiendo mi vida. Entonces, esa sea nuestra oración en este momento, para recordar que hay una persona que piensa en nosotros. Sí, hagamos nuestra, por tanto, la frase de Madre Teresa de Calcuta, que conocía bien el dolor de la humanidad herida por ser per se, una vez atrevió a decir: nunca dejes que nada te llene de tanto dolor o tristeza que llegue a ser que te olvides del gozo de Cristo resucitado. La resurrección de Jesús, queridos en Cristo, es el sí de Dios a Cristo y a nosotros, porque resucitando a Jesús, Dios Padre resucitado la humanidad y ha recreado un nuevo cielo y una nueva tierra. Sí, y para última, podemos pensar que la cruz de este momento, la cruz de Jesús como era, no es para siempre, terminará un día, no lo sabemos cuándo, pero estamos seguros que un día terminará. Sí, porque Dios no puede abandonar a nosotros de sufrir siempre. Hay siempre momentos de sufrimiento, pero
es como una colocación provisoria. Cada cruz tiene una colocación provisoria. Cada cruz tiene esto. En la catedral de Molfetta, en Italia, había un gran crucifijo de barro. El párroco, en espera de ubicarlo definitivamente en la iglesia, lo había colocado en una pared de la sacristía, colgándole un cartoncito donde estaba escrito colocación provisoria. El escrito que en un primer momento había creído fuera el título de la obra, o el obispo, le pareció a lo mismo, el obispo de la diócesis, profesoramente fuente de inspiración, a punto que le suplicó al párroco no quitar por ninguna razón aquel crucifijo de aquella pared desnuda y con aquella posición precaria y con aquel cartoncito amarillento. Dice colocación provisoria. Piensa el obispo, que se llama Tonino Bello, que no existirá una forma mejor para definir la cruz. Entonces mi cruz, tu cruz, nuestras cruces tendrá siempre colocación provisoria, porque no puede ser siempre. Terminamos nuestra reflexión, queridos en Cristo, invocando a la Madre de Dios que nos ayude en este momento, especialmente a las familias que han pedido sus miembros. Rezamos también a las personas que ayudan, personal sanitario en el Estado, todo lo que ayuda en este momento de pandemia. Y rezamos a la Madre de Dios, pedimos a la Madre de Dios que nos ayude con sus oraciones para darnos fuerza, para darnos fortaleza, para darnos todo esperanza activa, para recordar siempre que Cristo Jesús es el autor, el resucitado es el autor de nuestra vida, el autor de nuestra esperanza y el autor de nuestra alegría. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies la súplica de los que estamos sometidos a pruebas y líbranos de todo peligro, oh gloriosa y bendita Virgen María. Con este pensamiento, queridos en Cristo, mis deseos de feliz Pascua de la Resurrección a todos ustedes y a sus familias. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado,
y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo nos concebe con su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Amén. Queridos en Cristo, en este día santísimo, con la Pascua de Jesús, autor de la vida, esperanza y alegría, Dios cambió el pecado y la muerte a gracia y vida. Elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo. Roguemos juntos diciendo, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Para que las autoridades locales y nacionales transformen la sociedad en un mundo de pureza y sinceridad, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que es Cristo, se ha hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Para que todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. En el silencio de nuestros corazones presentamos ahora otras intenciones a Dios nuestro Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo. En su nombre, concédenos lo que te pedimos y mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó,
resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó al reino donde se vive el amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Alegría. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo,
La noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, y tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que Jesús ha vencido la muerte y el pecado. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Queridos en Cristo, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el tuyo es el poder y poder, la Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, danos tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese venido,
te abrazo y me uno todo a ti. No permitas jamás me aparte de ti. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, Padre Nash quiere saludar a todos. Nosotros entonces escuchamos. En inglés, pero. Oops. Okay, let's try that again. Wonderful to be here today. I wish all of you could be here with us to celebrate this wonderful gift of Eucharist and Word and the celebration of the resurrection and of our Lord Jesus Christ. Please know that you continue to be in my prayers and also Father Angeloni as well, and of course with Father Oscar. We ask you to keep us in your prayers. Please stay safe, and a happy Easter to everyone. God bless you. Gracias, Padre. A todos ustedes, mis oraciones, como ha dicho Padre, para todas sus familias, y también saludo los feligreses de la iglesia de St. Denis Galena y St. Joseph Middletown. Que el Señor esté siempre con ustedes. Cuídense mucho, los extrañamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios, quien hizo el cielo, el mar, las estrellas también. Cantemos con alegría, alegría de vivir. Jesús resucitó.